nosotros vamos a tener en el Imperio Chino generales militares eunucos. Vamos a tener al más importante, a mi juicio, más importante genio naval de la humanidad. Va a ser un eunuco. Miren, Chehe, siglo XV, en juncos chinos, en barcos con tecnología china, hizo sus recorridos de ida y de vuelta. Llevó jirafas a China, les descubrió las posibilidades a estos de los grandes, pero grandes secretos que seguían siendo secretos, ¿verdad? Pero los vendía. Llevó la idea de los intérpretes. Él llevaba intérpretes a todos lados que eran esclavos, que eran náufragos, que eran esto, que eran lo otro, y se comunicó. Vean por favor hasta dónde llegó. Siempre nos venden la idea de Enrique el Navegante y de Cristóbal Colón y de Magallanes y de todo el mundo, y no nos platican de Chenghe. También fue uno de los eunucos. Entonces, la idea de los eunucos es como muy particular. Solamente podemos hablar de los eunucos dependiendo del país y dependiendo del siglo, ¿sí? Dependiendo del país y del siglo, porque los eunucos han hecho muchísimas diferentes cosas a través de, pues, de sus propios esfuerzos, ¿no? De sus propios esfuerzos. Bien, pues empezaron sin saber que eran importantes, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir el que fue eunuco cuando era el que lavaba los platos, ahora que es militar, cómo puedes echar para atrás algo que todo el mundo sabía que era cirugía? Dime, ¿como tú? No, como mujer, no lo hagan como yo, voz aflautada, porque sí, el castrato. El castrato, eso tiene todos los premios, todos los premios. Yo tengo un cuento de Farinelli, dicen que Farinelli pues era amado, amado por las mujeres y él le entraba a las relaciones con las chicas y, y claro que él podía hacerlas llegar al orgasmo, eh, pues porque él sabía cómo, ¿verdad? Y luego entraba su hermano. Y ya su hermano era el que terminaba él, ¿no? Con las chicas. Y pues era una relación que tenían entre ellos. Y se aceptaba y las muchachas sabían, ¿no? Que iban a estar con dos muchachos. Porque eran jóvenes, eran bastante jóvenes. Sí, eso sí no lo sabemos, pero bueno, pues italianos, no tenemos por qué, ¿verdad? Mucho más, en la película ponen mucho más guapo al hermano, para que se vea la diferencia de la carga hormonal, ¿no? El hermano lo ponen sí, lo ponen pelo negro, lo ponen anchote, el pelo así, para que se vea que son la misma genética, pero pues a uno lo castraron, al otro no, y se desarrolló, ¿no? De manera diferente. Ahora, también hay rasgos sociológicos, porque para un eunuco, entre más femenino e inútil pareciera, más se llenaba la expectativa de que era inofensivo.
Entonces, si él hablaba como cualquier mujer, pues le convenía hablar un poquito más agudo, ¿no? Para que, pues no es cualquier mujer, se puede hacer así, ¿verdad? Para que quedara claro, el utilizar las uñas largas, el ganar peso para que no hubiera duda de que si tuviera musculatura o algo. No, ellos son lampiños, pero además ellos eran bastante más lampiños. El que no les diera el sol, el verse inofensivos, era un camuflaje que un grupo o X tipo, ¿verdad?, de eunucos, pues se dieron cuenta que les funcionaba, porque entre más inofensivos, más estaban en el centro de las concubinas mayores o con los niños, ¿no? Pues no vas a estar metiendo hombres a donde están los niños o las chiquitas, ¿no? Las hijas. Entonces se van creando situaciones, todo en pos de la supervivencia. Es muy difícil supervivir, muy difícil sobrevivir. El primer emperador, utilizó los últimos desarrollos en armamento y transporte. Ellos ya tenían la ballesta y si quisiera, por favor, que entendiéramos, una ballesta podía dar al blanco a 300 metros. Entonces, muchos de los ejércitos de este primer emperador ya tenían ganada la batalla y todavía faltaba 300 metros para que se juntaran los ejércitos, ¿sí? En 300 metros puedes, o sea, si vas a pie principalmente, puede ser cualquier cosa. Otra de las maravillas, que son las que vamos a ver cuando estemos en Xi'an, es el tipo de armaduras que ellos se especializaron. Ese tipo de pequeñas cuadraditos que son como si fueran escamas de un reptil, les daba muchísima movilidad, pero no los pasaban las flechas y muchas de las lanzas tampoco los pasaban. Em, eh, claro que fueron guerras, ay, Dios santo. Claro que fueron guerras y más guerras, y claro que él llegó y dio órdenes y todo el mundo estuvo encantado porque al fin ya no iba a haber guerras, pero había conspiraciones muy importantes. Él tenía varios hijos, tenía hijos de concubinas, y uno de ellos, perdón, uno de sus generales de confianza va a ser un eunuco, también va a ser un eunuco. Muchos otros generales no, ¿verdad? Pero un eunuco va a estar pues en el centro de esta situación del rey. Va a inventar muchas cosas simbólicas, va a tener gente de mentes realmente, pues la palabra la uso, ¿verdad? Maquiavélica, porque hicieron muchas cosas que en otros siglos a nadie se le hubiera ocurrido, como por ejemplo confiscar armas y hacer esculturas del nuevo rey. Pues la mayoría de las veces vas a confiscar armas y las vas a repartir en tu ejército, porque es lo lógico, ¿no? Es lo sensato. Y no lo hicieron. 12 grandes estatuas ornamentales en la nueva capital. ¿Se imaginan cuántas armas tuvieron que confiscar? Destruyó los muros y fortificaciones que habían separado previamente a los 6 reinos. Y por eso se inicia el camino de la Gran Muralla, porque entonces ya todos los trabajos van a ser solamente en una de las murallas y no en cada uno de los grupos que, pues hoy al final de cuentas eran 7 reinos. Organizó un servicio militar nacional donde todo varón entre los 17 y los 60 tenía que aprender, tenía que recibir entrenamiento militar por todo un año. Aseguró sus fronteras al norte y envió a la mayoría de su ejército para conquistar el sur. Fue malísimo. Muy probablemente ahí empezó el principio del fin. No lo sabemos. Eh, Les aseguró a los otros 6 reinos que iba a poner orden a los pueblos nómadas. Esos pueblos nómadas, nosotros les podemos decir unos, como en la película de Mulan, o les podemos decir mongoles, ¿verdad? Como pueden ser en otros siglos.
Este emperador fue el primer precursor de la Gran Muralla China, que en su tiempo llegó a 5.000 kilómetros gracias a lo que él trazó, sí, a lo que él trazó. En la actualidad son 21.200 kilómetros, en la actualidad. Solamente se conserva levantado por completo el 30%. Se dice, se cree, no sé si es cierto, que es la única construcción del ser humano que se ve desde la luna. No lo sé, porque todas las luces se ven desde la luna y es del ser humano, ¿verdad? Pero bueno, te lo quieren decir así. Mide entre 6 y 7 metros de alto y entre 4 y 5 metros de ancho, de tal manera que podían circular carruajes con caballo encima. Desde 1987 es patrimonio de la humanidad. Eso significa que alguien la cuida, no que hay dinero para el patrimonio. Vamos a tener canales, puentes, presas, etcétera. Una presa que se hizo en el tiempo de Qin, en la actualidad, es la misma presa. En aquel tiempo le hicieron con cestas de bambú repletas de escombros, de lodo, de lo que quieras, cestas, y crearon toda una pared, así se llama, ¿no? En una presa. Ahorita es la mismita presa y esa pieza riega 5.300 kilómetros cuadrados, pero se hizo hace 2.000 años. Una extravagante tumba para el emperador, completada con los guerreros de terracota, se construyó cerca de la capital. Estas actividades requerían de enormes desplazamientos de mano de obra y de recursos. El trabajo forzado provocó un descontento extendido. eh, que claro, le va a costar todo. Esto es lo que nosotros vamos a ver. De los 8.000 guerreros que se considera que ya se acabó el conteo, 8.000 guerreros, ahorita llevan entre 1.200 y 1.600 guerreros reconstruidos. Todo lo que nosotros vamos a ver lo encontraron a nivel de piso totalmente destruido. Cada uno de los guerreros que vamos a ver nosotros puede estar compuesto por alrededor de 400 piezas, cada uno. Y se pueden ver entre 1.200, 1.500, etcétera. Esas 400 piezas estaban mezcladas con las otras 400 del de al lado, del de enfrente, de lo que sea. Sí, ha sido simple y sencillamente, ya cumplió 50 años, ha sido el trabajo de medio siglo y el gran orgullo, el gran orgullo. Cosas que nosotros vamos a poder, bueno, estar ahí, ¿verdad? Vamos a estar en donde están las fosas. Esperemos que ahora haya algún carrito o haya algo para que podamos darnos cuenta de lo que estamos hablando. El mausoleo del emperador Qin tiene la misma superficie que Manhattan. La medida del mausoleo es la misma medida, no tiene la misma forma, ¿verdad? Pero tiene la misma medida que Manhattan. Tiene la tumba que no se ha abierto y no se sabe si algún día se va a abrir porque no tienen idea qué va a pasar si entra oxígeno. Entonces está cerrada. Todo. Sí. Alrededor hay como 400 tumbas, pero también hay fosas. Y esas fosas, que son dos las más estudiadas por equipos diferentes. Fíjense que esas fosas comunes son de cuerpos desmembrados. En la actualidad ya se sabe que fueron desmembrados después de muertos, que no fue un castigo que se les dio en vida, es un castigo que se les dio en muerte. No sabemos si para que no dejaran, cuando estuvieran muertos, para que no huyeran y dejaran solo en la otra vida al emperador. Nadie lo sabe, pero están desmembrados por completo, ¿sí? Por completo
las coyunturas y todo, pero ahorita, bueno, ya se sabe. Estos 40 años que se construyeron, se iniciaron las construcciones antes de las guerras victoriosas. Esto se inició cuando el rey estaba convencido por un oráculo que él iba a ser inmortal. Él iba a ser inmortal. Entonces, pues, ¿cómo no iba a ser esa situación magnífica? Porque además, pues, iba a ser su morada como una deidad inmortal. Y por eso hizo todo ese tipo de cosas antes de ganar la guerra, antes de ser emperador. Por eso no checan las fechas, ¿sí? Cuando yo les digo se tardó 40 años, pero también les digo que se acabó muy rápido, ¿no? ¿Cómo se llama? La dinastía. 700,000 obreros de muy diferentes niveles de habilidad va a hacer que las cosas se compliquen, porque entre menos habilidad tengan los obreros, pues más se hace lento, ¿no? El avance. Por eso se considera que se tuvieron que tomar decisiones muy raras y pues terribles. ¿Por qué no se pudo terminar? Porque con las guerras civiles de su hijo, hicieron que su hijo mayor se suicidara para que su hijo menor subiera, porque el hijo menor era el que cuidó el eunuco. Entonces el eunuco ya tenía asegurado su lugar. Luego no funcionaron las cosas e hicieron que se suicidara el hijo menor también. Y trajeron a un hijo del primer suicidado, o sea, a un nieto del fundador. Cayéndose el mundo, sacaron a los obreros que eran presos, los sacaron de ahí para irse al ejército. ¿Cómo vas a creer que presos van a poder suplir ejércitos entrenados? ¿Cómo van a usar una ballesta? Traían palos. Entonces, por eso cayó la dinastía. Antes de fundar la dinastía, el primer emperador ya la había sangrado. 40 años, 700,000 obreros. ¿Qué país te puede aguantar eso si estás en un momento de despeje? Entonces, muchachas, nosotros vamos a andar ahí. Afortunadamente, cada vez sacan más cositas. Entonces vamos a poder ver más caballos reconstruidos, vamos a poder, pues, ver cuestiones de multimedia y vamos a poder asombrarnos. Realmente, fíjense, 130 caballos tirados, carros tirados por otros 520 caballos, todos a tamaño natural. Los 150 animales, pues, de la caballería. Vamos a ver muchísimas otras cosas de funcionarios, acróbatas, músicos, sombrillas, esto, lo otro, lo demás. Algunas de las cosas hechas en bronce, pero a mitad, a escala. Y los guerreros son más altos de lo normal. O sea, realmente los hicieron invencibles, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos quedamos con la primera dinastía de un reino unificado y hablamos un poquito de la segunda dinastía, que es la dinastía Han. Entonces, muchachonas, les agradezco que hayan estado aquí y mañana que es jueves es confucianismo, taoísmo